Buenos días compañeros, mi nombre es Jesús Heriberto Hernández Cruz y les voy a hablar sobre una práctica del rectificador controlado S SSR trifásico. Bueno, primero que nada, un rectificador controlado de silicio, un ejemplo. Estos vienen siendo elementos semiconductores que son utilizados para controlar la cantidad de potencia que se entrega en una carga, donde A es un anodo, C es un cátodo, también representado como por la letra K, por si lo llegamos a ver, y G es una compuerta o un GAF. También hay que tomar en cuenta que este ejemplo o práctica es un circuito de corriente continua. Bueno, normalmente un SCR se comporta como un circuito abierto que hasta se activa como una compuerta, que es una pequeña corriente que si estuviera un interruptor, así se conduce. Si se cierra, también se conduciría así. Y se comporta como un diodo de posición directa. Bueno, en el ejemplo tengo tres, que viene siendo la prueba trifásico. Está uno, que está el otro y aquí está. También le agregué unos diodos y unas resistencias. Ahí te lo explico más o menos cómo está. También dice que si no existe una corriente en la compuerta de un transistor, este no puede conducir. Lo que suele suceder después de que al ser activado un SCR se queda conduciendo y se mantiene así. Si se desea que un transistor deje de conducir, ya sea de cualquier forma, el voltaje positivo debe ser reducido a 0 voltios. ¿Para qué? Si se disminuye lentamente la tensión, el transistor seguirá conduciendo hasta que pase de una cantidad de corriente menor a la llamada corriente de mantenimiento o de retención, haciendo que contengan cero, lo que causará que el SR deje de conducir aunque la tensión de voltaje de ganancia y el voltaje de compuerta con respecto a la tierra no sea cero, como se puede ver en los SCR, los más comunes. También dice que lo del diodos, que el estado de conducción en donde se hace la resistencia entre el anodo y el cátodo es muy baja, entre el estado de corte y donde la resistencia es muy elevada. También dice que el SR si tiene una corriente alterna, que este no es mucho, pero sí, también sea muy posible que en un ejemplo, una principal característica para controlar la potencia que se entrega una carga viene siendo la bombilla o un foco, donde puede ser la corriente que en sí la tensión que es la máxima o la que tiene que usarse, puede ser de 100, 110, 120. En este caso yo voy a usar de menos 200 a, máximo 200 volts. Y la, también dice que en el circuito SCR produce un corregimiento de la fase de entre la fase de tensión de entrada y la tensión del condensador, que esta es la que suministra la corriente a la compuesta del SCR. Puede verse que el voltaje del condensador puede, como le digo, ser el voltaje de alimentación, como hace pasar por cada uno de ellos, causando que el transistor conduzca un poco después de que el transistor tenga la alimentación necesaria para conducir, haciendo así que durante el ciclo este puede ser directo o como le había dicho, y hace que se modifique el valor de la resistencia. Por ejemplo, si utilizáramos un potenciómetro, se modifica el desfase que hay entre las dos tensiones mencionadas, ocasionando que el SCR, que cualquiera puede ser de estos dos, se active en diferentes momentos antes de que se active el ciclo negativo de la señal y deje de conducir. Bueno, más que nada, eso es lo que puede ser lo que hace. También
Primero que nada, para hacer el circuito, pues ya está hecho. El siguiente paso sería verificar la señal de carga, pero primero que nada pues hay que ver lo que en sí puede hacer. Yo lo tengo en modo de 3 volts. En la anchura y en la altura lo tengo en 66, pero si quiero se lo cambio a 200. Máximo no puede ser menos, tiene que ser más. Solo voy a poner en 200. Aquí tengo la gráfica, todavía no lo muevo. En el tiempo le puse de 100.89 metros sobre segundo. En el voltaje ya le había dicho que era de menos 200 a máximo 200 volts, que es lo que pide el foco, que lo puse un límite de 200. Y en la actual le puse que le ponía un mínimo de 1 ampere y máximo como de 6.5. ¿Por qué? Porque pues lo que tenga la buena resistencia. Y te le voy a poner la iniciación para ver cómo funciona. Se lo voy a cambiar también a 5, vamos a ver. Y espero que carguen. A veces tiene poquitas diferencias, depende de si es de 3 volts o 5 la fuente. Y empieza a hacer la variación de menos 200 a más 200, se puede ver ahí. Y en la de esta puse varias para identificar la fuente. Aquí puedo ver que es el más cerca, está más cerca. Dice que el voltaje pico a pico viene siendo de 339.44 volts. También acá dice que es el que es como quien dice el principio, el donde pasa casi todo el voltaje, pues ese es donde checa todo. También dice que el voltaje, el eficaz, viene siendo de 120.01, que es lo que necesita el foco para funcionar. Ahí se ve más o menos como parpadea. La ganancia es de menos 0.881 milivoltios. Y la fuente de voltaje viene siendo de 60, sí, 6059.01 hercios. Acá también se puede ver la corriente, que le puse para corriente, que viene siendo igual, corriente pico a pico viene siendo de 4.788. No, ahí varía, ya depende de lo que yo le puse acá, que era de la lo máximo era de 1, o sea, si hay algo así. También dice que es 4.83, ahí se mantiene estática lo de la corriente eficaz también. La de corriente de ganancia es igual, 4.64, ahí se mantiene. Y lo de si es casi fijo, de 180 Hz es la fuente de corriente. Sí. Y acá también, ya casi donde llega el foco, diciendo de 100.36, el pico pico. 138 lo de el voltaje eficaz, lo de ganancia 132. Y ya, pues, la ciencia viene haciendo que funcione el foco. Déjame ver si le puedo cambiar acá. Ahí está. Le puse la onda normal para que se siguiera un poquito más. Y se puede ver que el PR1, el PR3, ahí muestra las diferencias de las líneas de colores. Y esa es la velocidad que avanza y donde llega.
Puse más 200 y 200 para que se viera un poquito más y reflejar. A ver, por ejemplo, aquí dice que en 1.086 segundos muestra una corriente de 4.73 amperes. Y pues ya sería todo de mi parte, más que nada un ejemplo sencillo. Y pues espero le hayan entendido. Gracias.